paso a la siguiente ponencia de Jesús Manuel Lavoy, de San Juan de Puerto Rico. Jesús Manuel Lavoy es ingeniero de confiabilidad y consultor con más de 15 años de experiencia en el tema de mantenimiento basado en condición. Ingeniería de confiabilidad, mantenimiento predictivo e Internet industrial de las cosas, enfocado en aplicaciones estratégicas y efectivas de estas herramientas y conceptos dentro del sector público y privado. Tiene experiencia en negocios internacionales, trabajando en diversos sectores y organizaciones en América Latina y el Caribe. En proyectos de optimización de procesos, diseño de mantenimiento e implementación de clase mundial, además de ser un facilitador experimentado de conceptos y prácticas de mantenimiento basado en condición, como ya hemos dicho antes. Es un profesional certificado en confiabilidad, mantenimiento y un líder certificado en confiabilidad CRL y CMRP. De la Asociación de Profesionales de Mantenimiento, AMP. También cuenta con certificaciones internacionales ISO en tecnología de mantenimiento predictivo como análisis de vibraciones, termografía infrarroja y ultrasonido acústico. Como vicepresidente de Vibra, es también responsable de desarrollo de negocios en todas las oficinas corporativas. Su conferencia, Mantenimiento basado en condición bajo la cuarta revolución industrial, una guía de implementación. Buenos días, casi buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar presente en este tipo de conferencias, más maestros como Gerardo Trujillo, Félix Lavoy, un nuevo maestro que tengo en Abdiel, presentando temas que, aunque son temas que vienen hace muchas décadas hablándose, son más relevantes cada día hoy. Específicamente, el tema de lo que es la industria 4.0. Este es un tema que por los últimos 3, 4 años ha sido muy pegado a mi corazón, pues por una historia sencilla. Hace unos 4 años, tuve la dicha, por esas consecuencias de la vida, de participar en España, en Barcelona, de una conferencia que hablaban del tema del Internet of Things, la conferencia DIoT, donde les soy honesto, estuve 2 horas en la conferencia y a la segunda hora salí corriendo por la puerta a llamar a Puerto Rico, cerremos la compañía que ya no tenemos ningún valor que proveer a la industria. Por muy impactante que estaba siendo la propuesta de esta nueva industria. Mirando eso, una de las situaciones que estamos viendo es el mercadeo que se le está dando a este tema de Industria 4.0. Como siempre, hemos ya puesto nombres en cómo mercadearlo, cómo comercializarlo, pero hay muchas diferencias en puntos de vista de cómo debe ser implementado. Ya en la parte de Estados Unidos le estamos llamando manufactura inteligente o smart manufacturing. En Europa es que he visto que utilizan mucho el tema de Industria 4.0. Y en China ya le están diciendo, hecho en China 2025. Y muchas compañías globales de consultoría están diciendo que esta es una de las áreas donde mayor valor va a ser creado en lo que es la parte industrial, en específico la manufactura. Tras que nos dicen que esto es una revolución que está ocurriendo, nos dicen que está ocurriendo a un paso agigantado. O sea, la conversación que yo estaba teniendo todo el tiempo era, estás tarde de la voy. Tu compañía ya no tiene mucho futuro. Monitoreo de condición va a ser ya un commodity, un producto que todo el mundo va a realizar. Nos dimos a la tarea de encontrar y analizar cuál es este verdadero nuevo paradigma. Porque todo el mundo le estaba llamando una revolución. Pero la verdad es que yo siempre encontraba, ¿el producto es lo que es revolucionario? ¿O qué verdaderamente ocasiona una revolución industrial a nivel de nuestra sociedad? Y empecé a estudiar un poco de historia. Y una de las primeras cosas que encontramos no es el producto o la tecnología que habilitó la revolución lo que fue revolucionario, sino qué hicimos las personas para hacer nuevos paradigmas de negocio. Como por ejemplo, la primera revolución industrial, donde la máquina a vapor trajo nuevas capacidades a los humanos, pero no fue hasta que diseñamos nuevos sistemas como ferrocarriles que verdaderamente cambiamos cómo estábamos haciendo negocio. La segunda revolución pues pasó lo mismo. La energía eléctrica habilitó unos nuevos paradigmas que permitió la creación de la producción en masa, que por consecuencia, por economías de escala, trajo una reducción en costos en productos que estaban disponibles, como son los autos, para las masas. Fíjese que hay una tendencia de masificación e interconexión entre nosotros cada vez que hay una verdadera revolución. La tercera revolución industrial la relaciona mucho con la era del Internet, donde el Internet pues, básicamente nos conectó más que nunca. Dicen que el globo se volvió más pequeño, pero en realidad lo que estaba permitiendo es una nueva industria basada en el .com, donde hoy en día hay mucha industria para nosotros como lo que es Amazon, Google, que son empresas que parece que siempre han existido, pero hace 20 años no eran un jugador dentro de lo que era la era industrial. La cuarta revolución industrial, ¿qué es lo que nos está prometiendo?
Pues ahí cuando empiezo la investigación, empiezo a encontrar frases o buzzwords, como decimos, donde dicen, es sobre el Internet de las cosas, el famoso IoT. Y yo estuve mucho tiempo buscando una definición clara de qué rayos era IoT. Por encima de eso, cuando ya me sentí un poco más cómodo con el tema, es que es el Internet industrial de las cosas. Y me sentí que estaba cayendo en un torbellino de palabras comercializadas, como Internet de las cosas, Internet industrial de las cosas, el Big Data. Otras personas que me dicen, es que esto va a ser sobre el Big Data. Y yo, ¿y qué es el Big Data? Vaya tú a saber, es una cuarta revolución industrial. Luego del Big Data nos dicen, Big Data nos va a llevar a lo que es inteligencia artificial. Y llega un momento que yo me sentía como que, pues entonces Schwarzenegger tenía razón. Por ahí viene el exterminador a llevarse por delante toda la industria y no van a hacer falta más los ingenieros. Pero la realidad es que lo que estamos encontrando es que es un nuevo paradigma donde varios campos están sumándose para crear un producto final que es de más valor que las partes en separado. La automatización de las máquinas, el manejo de información, la calidad de los nuevos sensores y su costo, están habilitando unos nuevos paradigmas que antes no teníamos en la parte industrial. Y aquí tenemos un ejemplo. Como muchas de las presentaciones que hablaron hoy, el gemelo digital es uno de esos primeros conceptos que empezamos a entender en lo que es la industria 4.0, donde tenemos lo que es un activo físico, donde en el tema de mantenimiento, preservar la función de un activo físico es uno de nuestros mayores enfoques. Ahora, el Internet de las cosas lo que está trayendo al mercado es sensores, muchas veces inalámbricos, pero digamos sensores de muy bajo costo, los cuales están permitiendo que a través de la creación de un gemelo digital, información en tiempo real de lo que está sucediendo en el entorno físico del activo pueda ser modelado en el campo digital. Y esto pues habilitaría muchas más diferentes pronósticos o diferentes algoritmos que nos permitan llegar a esa famosa palabra de mantenimiento predictivo, que entiendo que hubo un compatriota mío hace unos años presentando la gran mentira de predecir el futuro. No estamos prediciendo el futuro, estamos monitoreando condición. Lo que pasa es que dentro de estas nuevas alternativas, nuevos instrumentos y nuevos paradigmas van a surgir, como lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada, pues básicamente dice, si tengo una foto o una visualización del activo físico y puedo interponer información en tiempo real dentro de una costo-efectividad, puedo empezar a ver situaciones como estas, donde la misma información que estoy buscando del activo queda interpuesta en un mundo donde se une lo digital y la realidad. En un momento yo dije, ¿cuál revolucionario podría hacer esto? Ahora, no me tomó mucho tiempo en encontrar, dentro de mi trabajo tengo la dicha de viajar a muchos países, y encontrar que en muchos países, en los parques donde estaban los niños, estaba todo el mundo con un celular persiguiendo algo, como un fantasma. Y yo, ¿pero qué rayos está buscando la gente? ¿Estarán tomando fotos? Todos estaban jugando el famoso juego del Pokémon Go, donde fíjense que es algo muy natural para nosotros, que ya este tipo de tecnología la vivimos. Pero ese juego literalmente revolucionó la manera en que nos estábamos comportando como humanos. ¿Qué podría significar esto para entonces lo que sería la parte industrial? De ahí entonces fue que dijimos, ok, pero entonces esto es un juego, esto es una nueva capacidad que tenemos nosotros para interponer información en un iPad o en una tableta. Y la realidad fue que no. Vamos a ir a estudiar de verdad quiénes fueron las empresas que han logrado maximizar el nuevo paradigma de la industria 4.0. Y son empresas que nosotros usamos todos los días hoy, como por ejemplo la empresa Uber. Uber fue una empresa que entendió que las nuevas generaciones no estaban tan enfocadas en ser dueños del activo. La adquisición del activo no era la finalidad, sino la adquisición del valor que provee ese activo. Uber es una de las compañías que más servicio de transportación, o vamos a decir, hace dinero del servicio de transportación, pero no es dueña de ningún auto. Lo mismo podemos ver de empresas como Airbnb, donde en nuestra tierra de Puerto Rico y en muchas partes de América está haciendo una nueva revolución, porque es una empresa que maneja lo que es el valor de unas vacaciones o tiempo muerto, pero no son dueños de propiedades, de real estate. Lo mismo Google. Google logró que la información se convirtiera en un producto, masificó la información para los humanos. Y una que está muy cerca de mi corazón, Spotify, no sé si la conocen, imagino que los estudiantes sí, donde yo tuve la dicha de ver cómo Apple, una compañía muy poderosa, una de las compañías con más valor en el mundo, revolucionó lo que era la música digital. Yo viví esa época que yo tenía un libro con 40 CDs en mi auto para encontrar 5 canciones, y llegó Apple con el iPod y revolucionó el mercado.
donde pensaríamos que pues ya revolucionó lo que tenía que revolucionar. Pero vino Spotify y dijo, no, a la gente no le interesa comprar modelos digitales. ¿Ser dueño de qué? ¿De la música? No, yo quiero experimentar la música. Y hoy en día una de las compañías más fuertes en el mercado es Amazon, que comenzó vendiendo libros en un momento. Pero cuando vemos en contexto lo que es Amazon hoy en día, es uno de los proveedores de servicios interconectados más grandes del mundo. Cuando hicimos estos análisis empezamos a encontrar unas tendencias específicas en cómo estas compañías aprovecharon y entendieron el nuevo mercado de la industria 4.0. Y en esta presentación de hoy, porque vamos ya como por 5 o 6 diferentes paradigmas, vamos a estar hablando de 2 en específico. El primero siendo el concepto del intangible. Estas compañías entendieron que tenían que invertir en la parte intangible de su entrega de valor. No empezar a comprar servidores necesariamente o invertir en activos físicos, sino qué es lo que me hace intangible. Y es un concepto muy diferente porque entonces entramos en una cancha muy diferente en la parte financiera. Un intangible no es un activo que yo puedo revender al final del ciclo de vida pues, digamos, del activo y obtener un retorno de inversión. Usualmente es una inversión, como dicen, perdida. Pero además de eso, sí trae lo que es escalabilidad. Al ser un intangible, pues tenemos entonces un producto que es mucho más escalable que cualquier otra cosa que podríamos ver antes. Y es por eso que estas compañías hemos visto que han logrado una presencia global en tiempo récord. O sea, yo todavía recuerdo la primera vez que mi jefe me presentó Uber. Llegó corriendo de México, el mundo cambió. Esta compañía va a revolucionar. Cierra la compañía de mantenimiento predictivo, vamos a invertir en Uber. Pero la realidad es que ha sido a paso agigantado y son estos dos contextos lo que lo ha habilitado. Cuando nos preguntan a nosotros de Industria 4.0, ¿qué es lo que significa? El primer cuidado que diríamos nosotros que presentaríamos no es una revolución de instrumentos conectados. Ya he tenido pues, la experiencia de estar en plantas industriales donde llegaban los suplidores, tengo un producto Industria 4.0. Y yo, pues, vamos a verlo. Y es básicamente el mismo producto que tenían antes con Wi-Fi y Bluetooth. Y yo, ¿qué significa eso? Pues está interconectado. Pero verdaderamente eso revolucionó cómo estamos haciendo las cosas. Pues verdaderamente no. Al final del día, lo que estos instrumentos están proveyendo es con sensores muy económicos, porque sí es cierto, un sensor triaxial de vibraciones hace un año podría costarle unos $1,000. Y hoy en día estamos viendo sensores triaxiales inalámbricos de $200. Lo mismo los artefactos para colectar datos. Antes pues estabas utilizando un artefacto manufacturado por una empresa verticalmente integrada que proveía un muy alto costo de compra. Quizás personas como Adiel que han entrado en esto vieron que en su momento justificar esa inversión era muy difícil. Sí hay un bajo costo, pero al final tenemos que verlos a todos como fuentes de datos, donde en el campo de monitoreo de condición de activos deben ser datos dentro de un contexto. Y ese contexto es la salud de un activo. Presentaciones como hemos visto, como muy bien Carlos mencionó, no podemos entonces estar viendo mantenimiento predictivo como un tema de una tecnología que todavía sigue siendo la forma en que lo presentamos. Y se los puede explicar sencillo. Nosotros vamos a muchas plantas donde nos piden, hazme un benchmark o un análisis de dónde yo estoy versus estas nuevas tecnologías. Y cuando hago la pregunta, ¿cuál es tu estrategia de monitoreo de condición? Me sacan la cámara termográfica, aquí está. O mi colector de vibraciones de 48 canales. Sé que estoy hablando quizás para los estudiantes, pues, ciertas frases que no son muy comunes para ustedes, pero es la forma en que definimos monitoreo de condición. ¿Cuántos activos físicos yo obtuve? Pero en realidad, para monitoreo de condición lo que estamos buscando es contextualizar la información que proveen esas tecnologías contra un concepto de salud. Donde para esto tenemos que integrar muchas tecnologías, porque sería análogo a usted ir al médico y decir, porque tengo el colesterol bajo, no tengo ningún problema, estoy 100% saludable. El azúcar puede estar por las cañas, quizás mi peso no es el adecuado, pero como estoy utilizando una sola dimensión para evaluar un concepto de salud, estoy obteniendo un servicio flaco. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues contextualizar esta información. Y aquí es que el mundo de ingeniería de confiabilidad y monitoreo de condición se entrelazan. Donde sí en la industria 4.0 ya hemos empezado a ver situaciones donde información que por muchos años ha estado en la mente de ingenieros o en bases de datos, digamos, no reguladas, podemos empezar a encontrar que ya conocemos cuando tenemos un activo
cuáles son los componentes del mismo, cuáles son sus modos de falla y qué parámetro o tecnología nos puede detectar la expresión de ese modo de falla. Cuando vamos a implementar un programa de monitoreo de condición en la cuarta revolución industrial, tenemos que empezar por el principio, preguntándonos cómo se expresa el enemigo. Y el enemigo de los ingenieros de confiabilidad son las fallas. Ahora, suena muy lógico, pero casi nunca encuentro plantas que están enfocados en este contexto antes de tener ya una subasta corriendo para equipos de monitoreo de condición. Si yo tomo todos estos datos, los contextualizo utilizando información de ingeniería de confiabilidad en lo que son modos de falla, puedo convertir todos esos datos en información. Y entonces ahí todo empieza a hacer clic. Ahí sí ya nos sentimos que estamos entrando en lo que es la industria 4.0, porque la industria 4.0, una de las promesas que trae es que la información va a ser lo que va a ser valoroso, otro valor. ¿Y qué es información? Algo intangible también. Tampoco es un activo físico que podemos obtener y revender. Dentro de eso, encontramos que si contextualizo los modos de falla contra la información que estoy obteniendo, ¿qué es lo que puedo lograr? Y esta es la curva PF, donde los maestros pues la tendrán quizás alguno tatuado debajo del brazo, pero es la forma en que explicamos mantenimiento predictivo, donde tenemos la condición de un activo contra el tiempo y definimos el primer punto como el punto P, donde es el primer punto que se expresa alguna desviación en lo que sería la operación corriente de mi equipo o la operación que yo quisiera tener. En el mundo de monitoreo de condición, la carrera entonces es quién detecta en una etapa más temprana la primera desviación. Y ahí empezamos con las famosas conversaciones o tertulias de la gente de ultrasonido, la gente que cree en las vibraciones, los lubricantes, la parte de análisis de corriente que está creciendo mucho. Pero la realidad del asunto es que lo que estamos buscando no es solamente detectar una etapa temprana una condición, sino minimizar el gasto de mantenimiento y el impacto que podría tener esta falla en lo que es la operación de mi planta. Ahora, dentro de la industria 4.0, ¿la curva PF ya no tiene relación o no tiene ya relevancia? Pues mucha gente está hablando del punto IPF ahora. Porque si entonces ya no me tengo que enfocar en detectar las fallas porque el sistema va a venir con los sensores ya integrados y va a estar todo ocurriendo en tiempo real y la máquina me va a decir cuándo hay una desviación, ¿en qué yo me voy a enfocar? Y ahora se está hablando de lo que es el punto I. Devolver el activo a la etapa de mayor salud, que es cuando es nuevo, cuando está siendo instalado. Los temas de lubricación de excelencia, por ejemplo, como empresas como Nori y TBM, van a tomar más relevancia que nunca, porque nuestro enfoque no va a estar en detección temprana de fallas, sino en la eliminación de las causas raíces que nos llevaron a esas fallas. Y entonces empezar a medir cómo nuestra estrategia de mantenimiento no induce fallas mayores en nuestro proceso. Y ahí es que digo la gran pregunta. Entonces, si tenemos un mercado donde el intangible es el área a invertir, ¿cómo se vería el intangible en el lado de mantenimiento? Y esa es una de las grandes preguntas en mantenimiento. Nosotros relajamos mucho que es uno de los mercados más ingratos, porque nadie te hace caso a menos que algo falle. Sin mantenimiento todo está ocurriendo bien, nadie escucha de ustedes. Pero si algo se rompe, ¿dónde está el ingeniero de mantenimiento? Porque es culpa de él. Nos dimos a la tarea en Vibra de desarrollar un intangible que nos permitiera hacer un proceso escalable, enfocado en mantener la salud de nuestros activos. No en detectar fallas tempranas, sino mantener o preservar la función, como dijo el ingeniero Lavoy en la mañana, para generar la función que fueron adquiridos estos activos. Y esto es un proceso y esto es un ejemplo donde sí sabemos que existen ciertos pasos que necesitamos realizar para contextualizar la información que estos activos nos van a estar brindando. Como por ejemplo, un catálogo de activos que llegue al nivel de componentes. Esa es una de las primeras cosas que siempre le digo a las plantas que es donde tenemos que empezar. Y me dicen, pero Jesús, eso ya lo hicimos cuando compramos el Máximo o el SAP, o si no, hago un listado que tengo en Excel. Pero no se dan cuenta que toda definición de lo que son activos y sus componentes son los parámetros que se van a utilizar para cuando el grupo de planificación vaya a ejecutar un trabajo. Esa es la referencia que tienen. Las acciones de mantenimiento no son contra un activo, son contra componentes. Tú reemplazas un componente, tú lubricas un componente, verificas un componente. Luego de eso, el análisis de criticidad de activos, donde
Me impresiona cómo todavía es un tema que es difícil de entender para muchas plantas. No ven criticidad de activos hasta que llegan a la gran pregunta: ¿a cuáles activos les voy a instalar sensores inalámbricos? ¿A cuáles voy a hacer una ruta de inspección? Y quizás haya activos en la planta que los voy a dejar fallar. Yo tengo un cuento siempre que utilizo en los cursos que proveemos de monitoreo de condición, donde tengo historias como plantas que he participado, donde vamos a hacer un recorrido y encontramos que le están haciendo análisis de vibración a todo lo que da vuelta, incluyendo al extractor del baño de hombre. ¿Cuál sería la consecuencia más grave, a menos que sea Taco Tuesday, como decimos en Puerto Rico? No sería una consecuencia grave que se dañe ese activo. Pero al generador de emergencia no le hacemos pruebas de análisis de aceite. Y la vivimos dura en Puerto Rico cuando llegaron los huracanes y la gran mayoría de los generadores no arrancaban. Y ya cuando el modo de falla se expresó, ya el enemigo nos mordió. Estamos ya remediando, ya perdimos esta oportunidad. Este modelo lo que dice es que hagamos un análisis del catálogo de nuestros activos, cuán críticos son dentro de nuestra operación, y entonces un análisis de modos de falla para detectar cómo el enemigo se expresa. Y eso sería nuestro plan de mantenimiento, que entonces sí va a habilitar un contexto analítico entre todas estas tecnologías de monitoreo de condición de qué información voy a estar proveyendo para el grupo de planificación y programación. Uno de los cuellos de botella más grandes que hemos visto es que la empresa invirtió mucho en tecnologías de monitoreo de condición. Quizás tomó una charla en cómo contextualizar los datos, pero no ha hecho ninguna inversión en planificación y programación. Tengo un montón de órdenes de trabajo, quizás hasta muchas jaquecas porque sé que el equipo está enfermo, pero no logro que su salud se lleve a donde tiene que llegar, porque no tengo una forma de planificarlo adecuadamente. ¿Qué es el intangible en monitoreo de condición o en la industria 4.0? Es un proceso de sinergia entre diferentes tecnologías y tareas que nos permitan asegurar la salud de un activo. Concepto nuevo. Entonces, si ya hablamos de lo que es intangible, ¿qué es lo que es escalable? Pues la parte escalable nos la está trayendo la parte de informática. Porque como todo este mercado comenzó, para los que no han tenido la experiencia, es gente yendo con algún instrumento portátil, midiendo parámetros en algún equipo. Vibraciones, una cámara termográfica. Por ahora la industria 4.0 dice, esa parte de colección de data ya no va a existir. Ahora vas a tener sensores inalámbricos de bajo costo gritando por toda la planta cuando el enemigo se está expresando. Y toda esa información la vamos a reunir en una nube, como estamos acostumbrados en Google, ¿no? Toda esta información que estaba desorganizada en el Internet antes de que existiera Google, Google lo que hizo fue que utilizó un proceso intangible, un algoritmo, para organizarla de una manera que pudiéramos utilizarla y sacarle valor. Y esto es una manera donde en mantenimiento podríamos empezar a coquetear con esas ideas. Como les mencionaba ahorita, la gran pregunta en mantenimiento es, ¿cómo no me hago invisible? ¿Cómo solamente me llama mi jefe cuando algo se rompió? Pues creando estadísticas y métricas que provean un indicio de que las acciones que estoy tomando en mi equipo ayudan a aumentar la salud de su activo. Y esto es un ejemplo de una gráfica muy sencilla, la llamamos una gráfica gerencial, donde tengo la cantidad de activos dentro de mi planta que poseen alguna desviación. Y rojo siendo desviación y verde siendo un equipo que no tiene desviaciones. El grupo de mantenimiento está haciendo su trabajo adecuadamente si la cantidad de activos saludables consistentemente está aumentando o manteniéndose a un nivel de clase mundial. De esa manera podemos hacer que mantenimiento no sea invisible, porque ¿a qué es homólogo esta situación? A disponibilidad. Mi planta y mis activos están listos y saludables para agregar valor a la industria. Y entonces ahí es el tipo de información que podemos estar viendo desde la industria 4.0 como información de valor. Ahora, algo que encontramos en este proceso de búsqueda, y ha sido pues, una de las, digamos, de los challenges o de las áreas donde más esfuerzo he tenido que tener últimamente, es en hablar un lenguaje nuevo. Porque para llegar a escalar toda esta información dentro de un contexto de salud de activos, tenemos que llegar al mundo de la informática. Yo fui a muchas conferencias en un momento, hasta Gerardo era uno que nos decía, los ingenieros tenemos que aprender a hablar financiero, en dólares y centavos. Ahora estamos añadiendo, tienes que hablar financiero y tienes que hablar de informática. Porque ahora esto es un proceso de manejo de datos, donde seguridad, como mencionó Pino esta mañana, es uno de los puntos a tomar en cuenta.
La infraestructura que tenemos desarrollada es algo a tomar en cuenta. Y esto es un simple ejemplo de lo que podría ser. Esto es un proceso, una arquitectura donde tenemos activos, sistemas, que es en diferentes campos. Acá teníamos lo que era conocido como el grupo de mantenimiento predictivo, donde utilizábamos sensores de vibración o termografía, ultrasonido, aceite, para detectar una anomalía que se presentó en el equipo. Ahora, era muy común, o es muy común, que un cliente nuestro nos dijera, el rodamiento 3 está dañándose. ¿Por qué? ¿Quién lo dañó? No sé. Tendría que conocer el contexto operativo, como mencionaba Gerardo, para tener una buena visión de lo que está sucediendo en mi máquina. Ahora, el Industria 4.0 está diciendo, bueno, pero si ese es el problema, yo puedo tomar información en contexto operativo de mis PLCs o sistemas de control y agregarla en una sola base de datos con los análisis y diagnósticos que estamos realizando en el grupo de mantenimiento. De esa manera, entonces, podría utilizar un algoritmo de inteligencia artificial para empezar a correlacionar cuando un evento de mantenimiento se representa, el enemigo, qué cambió en el lado operacional. Volvemos, la información va a estar en contexto en nuestras caras y al momento. ¿Qué hacemos con ella? Va a ser la gran diferencia. Y un ejemplo de lo que se puede obtener con ese tipo de arquitectura es algo así. Una visualización del gemelo digital donde tenemos diferentes capas de información del contexto operativo, presión, temperatura, con contexto de análisis predictivo aplicado a mantenimiento, análisis de vibración, termografía, con entonces la idea de empezar a recoquetear con cuántos días me queda en la maquinaria. Yo lo veo como el renacimiento del mantenimiento predictivo, pero estamos en solo los comienzos. En un momento en los años 70 y 80, alguien decía en el Caribe que podía predecir las fallas. 30 años después vino a pedir disculpas en el Congreso de Canarias de que eso no se podía. Y estamos en esa misma situación. Las compañías de informática están diciendo, bueno, si yo tengo los datos correctos y el algoritmo correcto, yo puedo empezar a coquetear con la idea de cuántos días para la falla. O prescribir una acción de mantenimiento no enfocada en reparar el problema que está ocurriendo, sino evitar que ese problema se exprese de una forma más crítica. Así que en Industria 4.0, en resumen, como nosotros lo vemos, pues es un resurgimiento. Donde la Industria 4.0 no es que las máquinas van a sustituir las labores de los humanos o vamos a estar haciendo las cosas de una manera diferente. Sencillamente es que vamos a tener una sinergia de diferentes ciencias, automatización, informática, en este caso mantenimiento. Y es lo que los humanos hagamos con esta información, lo que nos va a llevar hacia el próximo paso. El concepto de esa foto que me gusta mucho es cómo hacemos que la suma de varios componentes agreguen valor más allá que ellos por separado. Así que en resumen para nuestra presentación, primer consejo en la implementación de un programa de Industria 4.0 es enfoque en el intangible. Y aquí se me están cayendo casi todos los clientes. Muchas mesas que me están llamando, Jesús, queremos un proyecto de Industria 4.0. Ok, ¿dónde está el mapa de procesos de mantenimiento de esta planta? Es el sonido de un grillo en Puerto Rico cuando nadie habla. Enfoquémonos en la parte intangible. Segundo, en tomar acción en base a información. Y esto es un problema de la parte escalable. Un sabio me dijo una vez, niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. ¿Cómo se ve eso en mantenimiento predictivo? Ya llevamos décadas realizando este tipo de tareas a una escala mucho menor. Pero todavía la planta sigue corriendo mantenimiento a base de cuántas tareas retrasadas tengo en el calendario, cuánto mantenimiento preventivo me toca, qué dijo el manufacturero que se supone que yo haga para cumplir con una garantía. Y el programa de predictivo lo utilizamos solamente cuando el equipo falló y como hablamos con Carolina para post-mortem, forense, a ver si lo habían dicho antes de que fallara. Pero ya el paciente se murió. Acostumbrémonos a tomar decisiones en mantenimiento basado en información, la que tengan. Llámenle small data, medium data, porque la revolución industrial está trayendo el big data sí o sí. Pero si no tenemos la cultura adecuada para aprovechar esa información, no vamos a llegar muy lejos. Así que como decimos en Vibra, enfoquémonos en el intangible, tomemos acción a base de información y que nada le detenga. Muchas gracias y estaremos presentes para preguntar.